Garantizar el acceso al agua es un derecho humano. Hacerlo con equidad de género es una responsabilidad compartida. Muy buenas tardes a todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a la inauguración de las jornadas por el Día Mundial del Agua 2026. Derecho, equidad y comunidad. Agradecemos su presencia en este espacio de encuentro, reflexión y acción en torno a uno de los recursos más valiosos para la vida, el agua. Cada 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua, una iniciativa impulsada por las Naciones Unidas desde 1993. Este año, el tema central es agua y género, destacando cómo la crisis del agua impacta de manera diferenciada a mujeres, niñas y comunidades vulnerables. A continuación iniciaremos con las presentaciones preparadas para esta tarde, en el marco de las jornadas por el Día Mundial del Agua. Contamos con la presencia de un moderador de tiempo, quien estará avisando mediante tarjetas el tiempo disponible para el ponente. Al finalizar cada conferencia se tendrán 10 minutos para preguntas y respuestas para dar fluidez a las presentaciones. Como primer participante, contamos con la presencia del doctor Juan Carlos Graciano, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. El doctor Graciano es licenciado en Comercio Exterior por la Universidad Autónoma de Baja California Sur, donde también obtuvo la maestría y el doctorado en Ciencias Sociales. Ha participado en proyectos de investigación relevantes como el Programa Hídrico Regional y el Plan de Acción ante el Cambio Climático de Baja California Sur. Es autor de artículos científicos y capítulos de libro y ha contribuido en la formación de recursos humanos especializados. Desde 2014 se desempeña como profesor investigador en el Departamento de Economía de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Ha sido secretario técnico de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados y actualmente es comisario del OMSAPA Loreto. Sus líneas de investigación se centran en la gestión integral del agua, el desarrollo turístico y los conflictos socioambientales, aportando una visión clave para comprender los retos del acceso, distribución y gobernanza del recurso hídrico. Esta tarde presenta la conferencia Retos y desafíos del derecho humano al agua en México. Muchas gracias. Bien, pues empezamos con el conteo. ¿Qué les vengo a platicar el día de hoy de la parte institucional? Tenemos una reciente declaración del derecho humano al agua en México, catalogado hace 10 años, pero apenas acaba de salir la ley en febrero de este año que va a regular este derecho. Así que yo trataré de platicar a qué retos enfrentamos, de qué hablamos cuando estamos hablando del derecho humano al agua, qué implica y cuál es lo que enfrentamos. Voy a mezclar un poco la visión tanto de mi experiencia profesional como mi experiencia docente, pero espero que la plática les sea a ustedes amena y les sirva de orientación. La siguiente, por favor. Entonces, lo primero que les quiero platicar es de dónde surge el derecho humano al agua. Viene de los derechos de cuarta generación que dijera Borja. No me voy a meter con los otros 3 derechos, pero sí de cuarta generación. Es decir, en estos de cuarta generación tienen que ver con aquellos derechos humanos esenciales para la vida. Desde 1948 se reconoce de manera cuando menos implícita el derecho humano al agua, porque se tenía el derecho humano para la vida, el derecho humano para la salud, el derecho humano a la alimentación, y para todo esto se ocupa agua. Uno de los por qué me interesa tanto el tema del agua es porque tiene muchas aristas. No fue hasta que incrementaron los conflictos por el agua y que se tenía una noción de que el mundo del agua era inacabable, cosa que sigo compartiendo, que en junio de 2010 sale la observación general número 15 de las Naciones Unidas y entonces se reconoce el derecho humano al agua a nivel mundial. Pero ojo, aquí no se aprobó por todos los países, se aprobó por mayoría. No todos estuvieron de acuerdo en reconocer el derecho humano al agua. ¿Por qué? Porque sabían que todo esto implica retos, que no todos tenían el dinero y el compromiso de poder superar esas grandes deficiencias. En México se reconoce constitucionalmente hasta 2012. Ahorita vamos a ver un poco de esto, pero ¿dónde nos tiene parado todo esto? Es que somos cerca de 8,000 millones de personas. Todos los días, 2,600 millones aproximadamente, más o menos, tienen un acceso deficiente al agua. Ya no hablamos de un tandeo, de un día sí, de un día no, o de una hora sí, de una hora no, cosas que los loretanos honestamente conocen de manera muy esporádica. Me ha tocado conocer algunos lugares del país, los que no son de aquí lo comprenderán, donde el agua no fluye de la misma manera como fluye aquí en Loreto.
Y eso hay que valorarse y hay que cuidarse para que se mantenga y, de ser posible, que mejore todavía más. ¿Ok? Entonces, todos los días hay millones que mueren también por falta de agua. Se estimaba hace al menos 5 años que cada minuto un niño fallecía por un problema relacionado con el agua. El 70% de las enfermedades a nivel mundial están relacionadas con el uso y acceso deficiente del agua. La siguiente, por favor. Bien, ¿qué tiene de relación, digamos, en algunos aspectos esenciales para México? Estos son datos propiamente de INEGI. Es que casi la mitad de la población a nivel mundial tiene escasez con el agua, de que hay más de 700 personas más, personas menos. Este es un dato más actual de 2021, y que el 60% de la población mundial aún batalla o tiene un acceso deficiente al agua. ¿Qué busca el derecho humano al agua? Compensar esas grandes deficiencias. Sigamos, por favor. No me quiero detener aquí. ¿Qué implica para México? Pues bueno, el agua no es un lujo, ya es un derecho. En 2012 se reconoce en el cuarto constitucional, en el párrafo, en aquel entonces era el 6º párrafo del cuarto constitucional. Se acaba de aprobar en 2026 la Ley General de Aguas. Durante cerca de 2012 a 2026 pasaron 14 años cuando se pasaron debatiendo si íbamos a derogar la Ley de Aguas Nacionales o si iba a crear una ley general adicional para regular este derecho. Entonces pasaron 12 años, ¿por qué? Porque había que tocar algunos aspectos importantes constitucionales que tienen que ver el artículo 27 constitucional, donde están los bienes de la nación, y desde donde parte el agua, la Ley de Aguas Nacionales, que es la que rige los organismos, y también desde el 115 constitucional, que significa las responsabilidades de los municipios. Ahí estaba el debate. ¿Hacemos una nueva ley? ¿Hacemos una ley alterna? ¿Qué es lo que va a proceder? ¿Quién va a ser el responsable? Mientras, en todos estos debates, los organismos, las dependencias de gobierno lucharon con los elementos que tenían para tratar de más o menos garantizar. Les digo, esto implica retos, pero bueno, ¿qué reconoce lo que hoy es el 8º párrafo, del cuarto constitucional? Ya no es el 6º, ahora es el 8º. Reconoce un acceso en cantidad adecuada para uso personal y doméstico. Y aquí lo decía, en cantidad y en calidad. ¿A qué vamos esto? Los organismos superadores están obligados a entregarla en estas condiciones. Y tengan la seguridad, cuando menos de mi palabra, los que crean en ella, de que este organismo entrega agua de calidad y en cantidad suficiente, más por encima del medio nacional. La entrega salubre, la entrega segura, libre de contaminantes. ¿Ok? ¿Qué significa también que es acceso físicamente? Es decir, que debe estar al alcance de todos, que no debemos de pagar más. Hoy en día, de acuerdo que está el salario mínimo día, alcanza perfectamente para pagar un recibo de agua con menos de un salario mínimo al día, lo cual hace que se cumpla este derecho. ¿Es asequible económicamente? Bien, como sí lo comentamos. La siguiente, por favor. ¿Qué implica entonces la ley? Tenemos una ley que garantiza que debemos de dar agua en esas cantidades a los organismos. Toda persona con ese derecho, de ahí que tenemos distribución de agua en pipas, de ahí que tenemos programas de llevar a comunidades lejanas, agua incluso purificada. Se le acaba de entregar ahorita a la comunidad de San Cosme una planta purificadora, por ahí estuvo el ingeniero, estuvo la presidenta, que al cual le mando un saludo, ahí nos está escuchando, que acaban de entregar para comunidades lejanas que también tengan garantizado este derecho. Lo mismo pasa con San Javier y las colonias periféricas de aquí de Loreto. Pero a nivel nacional sí tienen retos. Censo 2020 somos 126 millones de personas, pero 21 millones de mexicanos no tienen acceso a agua potable. Y sin meternos al tema de alcantarillado y saneamiento, que ahorita el ingeniero José Manuel va a hablar un poco al respecto, 28 millones de personas no cuentan o no están conectados a una red pública de drenaje y saneamiento. Ese es un reto enorme del país. Las redes no son nuevas, las redes ya tienen su buen tiempo. Tan solo el acueducto de Loreto tiene cerca de 40 años. Es la situación similar a gran parte del país. Esto genera un 47% de ineficiencia. Eso es un porcentaje a nivel nacional, no es un porcentaje a nivel local. ¿Qué ocupamos? Más inversión. Pero en todo este rasgo hemos hecho mal uso del agua por diferentes situaciones, cuestiones climáticas, que no ha llovido lo que se suponía que llover, pero sí hemos seguido sacando agua en grandes volúmenes. Este problema es histórico, no es ni tiene que ver con la cuestión política del partido que gobierna ni con el que estaba anterior. Es un uso desmedido por un concepto inadecuado del agua, de que le sacábamos más agua a los acuíferos de lo que tenemos concesionado. La siguiente, por favor. ¿Cómo gastamos el agua a nivel país? Bueno, decía, tenemos 653 acuíferos a nivel nacional, 155 de ellos están sobreexplotados. Todos los acuíferos que son costeros tienen una cierta intrusión salina. Baja California Sur tiene 39 acuíferos, todos son costeros, todos tienen intrusión salina en mayor o menor medida.
Entonces, de manera natural, no por mal manejo, tenemos intrusión salina. Es por eso que de repente no se usan los pozos cercanos a la costa, sino que se buscan pozos como la batería de pozos que está en San Juan Londó, que están alejados de la línea de costa, lo cual garantiza que el índice de salinidad sea menor. Pero la salinidad solamente viene del mar, la salinidad también está en la roca, así que si viene de una zona montañosa, posiblemente tenga algún tipo de metales, de minerales, pero por eso las autoridades del agua, en este caso la Comisión Nacional del Agua, evalúa frecuentemente si el agua cumple con las condiciones para ser distribuida en la población o no. ¿Okay? ¿Cómo se distribuye el agua a nivel nacional? El 76% del agua que se gasta en el país es para uso agrícola, 4% energética y el 14% es el público urbano, es decir, lo que usan las personas, lo que usan los comercios, lo que usan las empresas, para toda la actividad económica del país es el 14%. Y nos vamos a un 4% que es la industria autoabastecida, es decir, aquella que tiene sus propias concesiones para generar actividades como puede ser automotriz o industrial de cualquier tipo, se encuentra en ese contexto. La siguiente, por favor. Ok, el problema es que el país, México, por una sola complejidad geohídrica, si lo ponemos a nivel nacional y lo distribuimos, no tiene ningún problema de agua. El detalle es que no llueve lo mismo en todos lados. Mientras que la disponibilidad en la zona sur del país, llámese Yucatán, llámese Quintana Roo, Tabasco, ahí tiene una disponibilidad promedio arriba de los 2,000 metros cúbicos por persona al año. ¿Por qué? Porque las lluvias son inmensas. Aquí es mucho menor. Aquí las precipitaciones pluviales estimadas son de, en promedio para Baja California Sur, 200 milímetros al año. Es una cosa de nada. En un buen día en Tabasco o en Ciudad de México puede llover lo que aquí llueve en un año. De ese tamaño es la diferencia. Entonces, las zonas más impactadas es la distribución hídrica propia de las condiciones climáticas del país, que aquí tenemos, aparte de estas lluvias, tenemos lluvias torrenciales de alta intensidad y de poca duración, lo cual hace más difícil juntar agua. ¿Ok? Sigamos. Entonces, la población se centra en localidades donde es más sencillo abastecer. Cuando tenemos un núcleo urbano, es más sencillo que abastecer cuando tenemos un sistema fragmentado. Dar agua, por ejemplo, en comunidades rurales es un reto todavía mayor, porque implica mover más infraestructura, mover más personal, y eso eleva los costos de cualquier sistema. ¿Ok? Pero en este aras de ver del marco, que ahí le voy a hacer un poco también un espacio, por lo que voy a hablar más adelante otra de las ponentes, con la cuestión del recurso. ¿Quiénes impactan más cuando tenemos la distribución? Usualmente quien lleva esa responsabilidad en el hogar usualmente es la mujer, que tiene que destinar una importante parte del día para ahorrar agua en aquellos lugares donde hay tandeo, para tener el agua limpia, para que el agua no se malgaste en el hogar, porque eso implica pues destinar más tiempo, gastar más recursos para cuidar el agua, y esto impacta en la salud principalmente de los menores. Y si los menores se enferman, es de nuevo la cuestión del género, la cuestión de la mujer, en quien recae esta responsabilidad de forma tradicional en el cuidado de los menores y en la salud del hogar. ¿Ok? Así que es importante que cuidemos el agua, con esto cuidamos la salud de las personas, evitamos que se gaste menos. La siguiente, por favor. Voy contra el reloj. Ok, ¿qué es lo que ha venido pasando? Este es el desarrollo de la infraestructura en México desde la CONAGUA existe. Esta es la inversión histórica de cómo lo hemos gastado. Hemos tenido una inversión creciente, en términos reales sí, pero en términos nominales no. Tiene aspectos que no podemos distribuir de manera inequitativa. Por eso es importante que se presenten proyectos. Entonces, traemos un rezago estructural. En los 1940, 1950, ningún otro país gastaba lo que México gastaba. El 16% del Producto Interno Bruto se destinaba a obras de infraestructura. Las grandes presas, los grandes acueductos de este país datan de los años 50, 60 y 70. De ahí para allá, el presupuesto disminuyó mucho y también pues, el deterioro se ha ido aumentando. Sigamos, por favor. Entonces, grandes instituciones del país como el Colegio de Ingenieros, la Asociación Mexicana de Ciencias han trabajado al respecto. El que ven ahí es un pequeño mapa de cómo hemos distribuido el gasto de Conagua a lo largo de los años. No obedece ni a una lógica de población, no obedece ni a una lógica de índice de marginación o porque están más atrasados o no. Obedece a los proyectos que son prioritarios, obedece a la presentación de infraestructura o de planes de tener congruencia. Si se fijan, pues Baja California Sur apenas se mantiene, pero necesitamos seguir invirtiendo. Y eso también corresponde a las reglas de operación. Si los propios ciudadanos no invierten, la federación tampoco va a invertir. Es decir, todos tenemos que cooperar para que el sistema siga fluyendo. El principio de la Ley de Aguas Nacionales es: el dinero del agua paga el agua.
¿Ok? Sigamos, por favor. Entonces, es importante seguir invirtiendo en infraestructura. Hace rato les decía que el 76% del agua se utiliza para el uso agrícola. Si queremos tener más acceso al agua, lo que tenemos que hacer, aparte de modernizar las redes de infraestructura eléctrica, el secreto está en la agricultura. El 76% de la agricultura no está tecnificado. O sea, hay un reto importante en la infraestructura. Este es un ejemplo claro del distrito de riego 001 que está en Aguascalientes. Ellos usaban agua de primer uso, agua blanca para regar cultivos que eran forrajes, maíz y otros básicos. Cuando se hizo la modernización del distrito de riego 001, cambiaron utilizando agua residual tratada que se vierte a la presa Elías Calles, se llama así porque le inauguró Elías Calles, y el distrito 001 se llama así porque fue el primer distrito de riego del país. Entonces toman agua de la presa que ya toman a gravedad. Entonces los agricultores se ahorraron de pagar energía por bombeo, la reciben por gravedad. El volumen que ellos tenían lo transfirieron a los organismos municipales del municipio y es el único municipio del país que tiene el volumen garantizado por los próximos 100 años. El margen de ganancia de estos desarrollos agrícolas era de cerca de 300 millones al año en ventas. Hicieron reconversión de cultivos, siembran otro tipo de productos de invernadero y hoy sus ganancias estimadas son de 3.000, 4.000 millones por año, sin contar lo que ya se ahorran de energía, de bombeos, de equipos electromecánicos, porque reciben el agua a gravedad. El detalle es que a veces sembramos lo que no debemos y donde no debemos. Así que el reto de la agricultura es un área de oportunidad enorme porque la población sigue creciendo, pero al mismo tiempo que la población necesita más agua, también necesita más productos agrícolas para seguir alimentándose. La siguiente, por favor, ya no me quiero quedar ahí. ¿Qué es lo que nos falta también? Políticas públicas para seguir trabajando. Hay una eficiencia global de los organismos operadores de más o menos el 45%. También una eficiencia en el agua tratada, que es un reto importante, el que ahorita les va a hablar mi compañero. Y la eficiencia comercial, es decir, ni cobramos lo que debemos de cobrar y todavía somos malos tanto para cobrar como para pagar. Entonces, eso hace que el rezago se incremente, la infraestructura sea deficiente. Tenemos un reto a nivel nacional que tenemos solamente el 59% de macro y de micro medición. Nos falta mucho por medir. Si no medimos el agua que usamos, es más difícil controlarla y ser racionales en el uso. La última, por favor, que espero ya no excederme más del tiempo que me dieron. Pues bueno, esta fotografía la tomé hace pues ya 2016, 2017 creo, en la comunidad de Los Cabos. No es un comparativo, es un reto difícil, pero en aquel entonces en estas colonias recibían agua una vez cada 30 días. Hoy este reto va con que está arriba de 35 o 40 días. En Loreto yo los invito, seamos conscientes, aquí tenemos agua prácticamente todos los días, en buena cantidad, en buena calidad, y el reto está en el tema que viene con mi compañero, en el manejo de las aguas residuales, que también es parte del derecho humano al agua. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Es un tema muy representativo para nuestra administración, para esta 11ª administración del Ayuntamiento de Loreto. Crear una estrategia de trabajo nos invita a identificar las problemáticas, pero sobre todo aceptar que realmente existen estas problemáticas. Los retos del agua en Loreto desde la administración pública bajo la visión ciudadana fue como creamos este plan de trabajo que nos ha permitido desarrollar a lo largo de este año y medio avances significativos, no lo suficientes. Sin embargo, sí marcando como prioridad la inversión y las acciones que generen bienestar. Cuando hablamos de los retos del agua en la administración pública, es reconocer también que el agua es justicia social y es igualdad de género por las consideraciones que hacía mención nuestro director. Desde este enfoque reconocemos el impacto directo que tiene el reforzar estas estrategias en beneficio de nuestra niñez y de las mujeres loretanas. Compartirles que debido a esta identificación de problemas, no de ahorita, sino de años atrás, teniendo un acueducto donde cumple su ciclo de vida y donde se venía teniendo un rezago en áreas
ya focalizadas en nuestro municipio que no podían contar con esos servicios, es que lo marcamos como una directriz. ¿Qué es lo que se requería de inicio, al inicio de esta administración? Es el saneamiento de las finanzas públicas. El saneamiento económico que nos permitiera invertir en el organismo municipal operador de agua potable. ¿Por qué? Porque teníamos planta de tratamiento completamente colapsada, donde todos los días, en punto de las entre 6 y 8 de la tarde, se tenía derrames de aguas negras, una laguna de oxidación, también con poco más de 3 décadas. Fue un poquito, la laguna de oxidación que hoy se tiene en Loreto fue poco después de creado el municipio de Loreto. Recordemos que estamos en la 11ª administración. En el primer ayuntamiento es cuando se firma ese convenio para crear esta laguna de oxidación. Nosotros, ¿qué es lo que hemos trabajado bajo este estrés hídrico que se mencionaba en falta de infraestructura? Uno es, se optó por la política del organismo para dar uso a estas aguas tratadas. Se entró de lleno a lo que fue la gestión, poder contar con una planta de tratamiento que incremente o duplique los litros por segundo que se pueden tratar. Recibimos una planta de tratamiento que en su lógica marcaba que debería estar tratando alrededor de 70 litros por segundo. Al analizar el comportamiento y el trabajo de la planta de tratamiento, veíamos que no rebasaba los 50 litros por segundo. Iniciamos de manera inmediata la gestión para hoy estar hablando de una inversión tripartita por parte de Conagua, la Comisión Estatal del Agua y el Ayuntamiento de Loreto. Una inversión de 75 millones que va a permitir en un par de meses recibir, captar y tratar 90 litros por segundo. Estamos hablando del doble de la capacidad que tiene esta planta de tratamiento con su remodelación y ampliación. A esto hemos invertido también a la laguna de oxidación en muros de contención y protección, alrededor de $1 millón a lo largo de este año. Esas son de las acciones que han impactado en el transcurso del 2024 al 2026. De la misma manera, compartimos que conocedores que la inversión en drenaje, en cárcamos, en planta de tratamiento, también habla de la salud pública de nuestra ciudadanía, y es por eso que se llevó a cabo una inversión de 4.5 millones, donde se cuenta hoy con una rehabilitación y actualización tecnológica de los cárcamos de Colonia Miramar y Colonia Zaragoza. Cuando recibimos esta administración, y por ahí no lo compartió el director, pero ni siquiera había clorificación del agua. Hoy podemos decir que al inicio de nuestra administración, la primera acción de gobierno por salud de todas las y los loretanos inició a clorificarse el agua. ¿Cuánto tenían sin hacerlo? No sabemos. Lo que sí reconocimos, identificamos, fue que al inicio de esta no se estaba contando con la clorificación del agua. A la par de ese tipo de acciones, uno de los grandes retos, y se los vamos a compartir en estos momentos, es que nos propusimos el poder ampliar esta red de distribución de agua potable y ampliación de la red de drenaje en la otra, en la red de drenaje, donde va a ser increíble que la inversión que se llevó a cabo no fue nada. Estamos hablando realmente de una falta de voluntad por gobiernos anteriores. Específicamente, hace no más de un mes logramos poder integrar a esta red de distribución de agua al kilómetro 4, 3.5 y 3. ¿Cuál fue la sorpresa de toda esta zona? En el 2017-2018 se entregó y se notificó a personas por parte del Instituto de Vivienda
casas o cuartos construidos de madera, muchos de ustedes los han de conocer. Todos estos no contaban con absolutamente ningún servicio y eran ruta de agua vía pipa. Cuando nosotros llegamos a esta administración e identificamos cuáles eran los objetivos y le compartía yo a nuestro director de los ZAPAL, antes de que termine nuestra administración debemos de ampliar la red de distribución de agua y deberán de contar todas las familias del kilómetro 4, 3.5 y 3 con agua vía red. Cuando se hizo el análisis, el estudio para poder saber cuánto sería el presupuesto que deberíamos destinar para esta obra, oh sorpresa, contaba ya con toda la red instalada dentro de lo que era esa zona. ¿Cuánto nos costó al organismo operador poder iniciar con la distribución de agua? 50,000 pesos y benefició a 200 familias. Estamos hablando que beneficiar a una familia se multiplica por no menos de 4 personas. Imagínense ahí el impacto social y por supuesto de salud que también se creó al invertir en esa obra tan significativa para nosotros. Pero no nada más fue esa obra. Detrás de ella vino una serie de trabajo que estuvo alrededor de un año realizándose en el mantenimiento, en la rehabilitación, en la atención de fugas, iniciar nosotros un servicio solamente con 3 pozos de San Juan. En San Juan tenemos 4 pozos. Se echó a volar el 4.º pozo. Eso nos permitió incrementar los litros por segundo de 85 litros por segundo a 105 hasta 110 litros por segundo. Por supuesto que tomar la decisión de ampliar estos litros por segundo nos iban a generar fugas y está de más reconocer porque pues todas las vivimos, ¿no? Y fue una demanda en los últimos meses de la presentación de tantas fugas que se tenía en el área urbana de Loreto. Esto era a razón de que nos encontrábamos en pruebas para poder lograr que esta colonia que les acabo de decir pudiera tener agua como hoy la tiene. ¿Hubo inversión? Por supuesto que hubo inversión. Hubo incremento en la recaudación que nos permitió, y un incremento considerable. Hace 2 años, el capítulo 1000 o la nómina de los ZAPAL rebasaba el 75-80% del presupuesto. Hubo picos de la administración de los ZAPAL que el capítulo 1000, la nómina, llegó a corresponderle el 90% de lo recaudado del sistema del organismo operador. Se iba única y exclusivamente para pago de nómina y no había inversión. Invertir 1 peso en el organismo operador se multiplica por 4 porque genera bienestar, genera justicia, genera igualdad, genera crecimiento. ¿En qué nos hemos enfocado? En crecimiento sostenible, sin poner en riesgo ningún desarrollo que pueda integrarse en nuestra administración va a poner en riesgo el derecho que tienen los ciudadanos y las ciudadanas loretanas para contar con el vital líquido. Partiendo de eso, hemos iniciado con una amplia saneamiento de infraestructura a cada una de las calles que en esta administración ha llevado a cabo la pavimentación dentro de la obra, dentro del plan de trabajo, ha sido porque requiere de manera urgente el saneamiento. Un porcentaje de la red hidráulica de nuestro municipio hoy, 2026, todavía es red de asbesto. Y eso nos preocupa por la salud de todos los loretanos. Si hubiera habido una continuidad de obra y un plan de acción, de trabajo y de manejo en administraciones anteriores, hoy no estaríamos dando a conocer estos avances que se han tenido, ni estaríamos bajo la problemática a la que se recibió, con un gran estrés, no nada más hídrico, estrés económico. Hemos coordinado acciones junto con la Comisión Estatal del Agua y la CONAGUA que nos han permitido avanzar no nada más en la zona urbana, sino también
reconocer que el agua es justicia, es igualdad y es equidad también en nuestras comunidades rurales. Hace poco más de una semana inauguramos de nueva cuenta la planta desalinizadora en la comunidad de San Cosme, que no nada más brindará este beneficio y este servicio a la comunidad, sino también permitirá apoyar a la comunidad del puerto de Agua Verde y todos los ranchos aledaños. Son acciones que significan y representan bienestar para todas y todos los loretanos. Que se ha trabajado en inversión de la red de distribución, no nada más en el kilómetro 4, 3.5, 3, también hemos invertido en la ampliación de la red de distribución de Colonia Miramar, aproximadamente con 65,000 pesos. ¿Qué son 65,000 pesos para beneficiar a 80, 100 familias de Colonia Miramar? No es nada. Estamos hablando también que a partir de esta administración iniciamos con la venta de agua tratada. Iniciamos a utilizar el agua tratada que se estaba yendo directamente a la laguna de oxidación. Hoy, esta agua tratada con la calidad que se requiere certificada se está utilizando para los riegos de prados, se está utilizando para obras de la iniciativa privada, para obras públicas del gobierno municipal, estatal y federal. Hoy el agua tratada también vale y no habría necesidad de tener ningún espacio sin vida. Al contrario, tenemos la gran capacidad bajo los litros por segundo que tratamos en nuestro municipio, no nada más para brindar ese servicio a los campos de golf, sino también para poder recuperar, rehabilitar y mantener todos nuestros espacios públicos. Es por eso que hemos iniciado campañas de reforestación muy ambiciosas por parte de la Dirección de Ecología. Gestionamos ante la Comisión Estatal del Agua la construcción de un represo de agua en la comunidad de San Javier, donde se tiene programado que para este año habrá de invertirse alrededor de 30 millones de pesos. Con esto podríamos lograr detener la corrida de agua y el almacenamiento para después utilizarla en el fortalecimiento y en el desarrollo de esta comunidad tan importante y tan significativa para todos los y las loretanas. Hemos dado cuenta también de una inversión histórica en lo que representa, si bien es cierto, nuestro centro histórico, lo que representa el pueblo mágico, bajo esta administración, hemos invertido solamente en este año y medio en obras de pavimentación y saneamiento del centro histórico, 34,494,659 pesos. ¿Por qué? Porque hemos priorizado el saneamiento, la salud, sí la imagen, sí el turismo, pero hoy lo que nos interesa es que nuestra comunidad crezca, se fortalezca con salud, bienestar y justicia, porque nuestra niñez, nuestras mujeres y nuestra comunidad lo merece. ¿Qué es lo que hoy buscamos? Buscamos continuidad. Que administraciones venideras tengan la obligación de darle continuidad a las obras que hoy hemos emprendido. Este año se tiene ya autorizado por la CONAGUA y por la Comisión Estatal del Agua una inversión de esos primeros 5 kilómetros de rehabilitación y de mantenimiento para un acueducto que cumplió su ciclo de vida poco más de 8 años. Esas son las obras que nos han representado y que hoy se las comparto. Los municipios debemos de priorizar la eficiencia en la distribución, la tecnificación de riego, así como el tratamiento y el uso de las aguas residuales. No todo ha sido dinero, es también voluntad. Con solo 50,000 pesos dimos servicio a más de 200 familias que tenían 10 años viviendo en condiciones no salubres. Reducimos esas desigualdades territoriales y
un acceso mucho más equitativo. Agradezco mucho esta oportunidad, por supuesto agradezco a quienes lo hicieron posible, que nos permita realizar en el marco del Día Mundial del Agua esta concientización y por supuesto esa sociabilización, que conozca la gente, que conozcan los jóvenes el trabajo que venimos realizando, que conozcan el gran trabajo que realiza el organismo operador, cuáles han sido los logros, cuál es mi reto ahorita bajo lo que resta de esta administración. Mi reto es el poder contar con una nueva laguna de oxidación que nos permita asegurar a la ciudadanía el funcionamiento y creada con las especificaciones que deba de cumplir esta laguna y obviamente poder desahogar la condición en la que se ha venido trabajando en la laguna de oxidación y única que hoy se tiene. Así que agradezco mucho a todos los participantes. Me encuentro ahorita, me hubiera encantado estar acompañándolos de manera física. El sistema de agua potable, el uso, el consumo responsable, la utilización, la empatía de todos los ciudadanos, yo creo que es tarea no nada más del gobierno, sino también de todos ustedes que hoy nos acompañan, de todas las asociaciones, organismos, de trabajar en conjunto, de sacar adelante lo que más deseamos y que más amamos, que es nuestro municipio, que son nuestras familias, porque el agua es para todos, lo merecemos, con justicia, con responsabilidad y con compromiso de trabajar y coadyuvar los esfuerzos con nuestra sociedad loretana. Así que muchísimas gracias a todos. Estoy por llegar ya a esta reunión donde nos ha citado el gobernador. Agradezco mucho la oportunidad, el espacio. Cada obra hidráulica reduce desigualdades y nos permite una vida de justicia para todas las mujeres y para toda la niñez de Loreto. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Esta tarde presenta la conferencia Agua y Mujeres, hacia una cultura de cuidados con justicia de género. Adelante. Pues bueno, muy bien, muchísimas gracias a todo el equipo organizador de este maravilloso evento de las jornadas, justamente por visibilizar pues cuál es el impacto que gira en torno al agua de uso doméstico como tal. En esta ocasión a mí me invitan justamente para abordar la relación que implica el agua de uso doméstico y su relación en específica con las mujeres. Siguiente, por favor. Dentro del análisis de la introducción como tal, justamente pues vamos a buscar albergar un poquito sobre el derecho humano al agua, no desde la profundidad que lo hizo el doctor Graciano. Vamos a abordar una pequeña parte para hacer énfasis en esta posibilidad de visibilizar cómo un derecho humano al agua va a impactar desde la perspectiva de género en la gestión del agua como tal y cómo este va a recaer en una hasta cuarta jornada que va a pesar sobre las mujeres y con énfasis en aquellas mujeres que su accesibilidad al agua como tal se ve limitada para posibilitar al final una pequeña reflexión sobre una política hídrica con perspectiva de género. Siguiente, por favor. Pues bueno, históricamente las responsabilidades relacionadas con el agua, como la recolección, el transporte e incluso la gestión al interior de los hogares, pues ha recaído desproporcionadamente sobre las mujeres y las niñas. Aun y cuando se pudiera hacer énfasis en que es una situación que siempre ha acontecido como tal la dinámica dentro de los hogares, pues esto contribuye justamente a perpetuar las desigualdades de género. Desde la década internacional, por ejemplo, del agua potable y saneamiento en 1982-1990, pues se necesitaba abordar esa relación que existía de las mujeres con el agua. Otro tipo de conferencias como en Dublín en el 92, incluso en la misma plataforma de acción Beijing en el 95, o la conferencia de agua dulce del 2001 y el plan Johannesburgo del 2002, mencionaban
la necesidad de visibilizar que las mujeres jugaban un rol preponderante en el uso como tal del agua de uso doméstico. Entonces, dentro de los objetivos del desarrollo sostenible, tenemos en la Agenda 2030 dos que están intrínsecamente relacionados. El objetivo 5 que tiene el análisis de la igualdad de género como tal, pero también el objetivo 6 que tiene que ver con el agua y el saneamiento. Entonces, esta relación impacta de forma diferenciada a mujeres y hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres van a desempeñar un papel muy importante en la gestión del agua y no por ello va a haber una posibilidad de que se tomen decisiones sobre el agua. Entonces, abordar el uso doméstico implica romper con esos patrones socioculturales impuestos en función de roles y de estereotipos de géneros que limitan el actuar de las mujeres en el momento en el que se les sobrecarga de actividades propias de la dinámica al interior de un hogar. Entonces, si la finalidad es construir sociedades más justas, igualitarias y equitativas, pues aligerar las cargas que pesan sobre las mujeres involucraría alcanzar sociedades más justas. Dentro de los retos a los cuales se enfrentan los organismos operadores, pues justamente vinculan en la distribución, pero también en la distribución, en el abastecimiento de agua en los hogares. ¿Por qué? Porque esto, por ejemplo, va a enfrentar un análisis diferenciado de las necesidades específicas de agua en cuanto a los horarios, en cuanto incluso a los tiempos de espera, incluso también al abastecimiento como tal, si se da a través de infraestructura o a través de la distribución por pipa que mencionaba hace ratito el doctor Graciano. Entonces, yo les voy a platicar un poco cuál es ese impacto diferenciado que va a permitir evidenciar pues, estos posibles formas de desigualdad. ¿Y por qué la distribución genera problemas? ¿Y por qué el abastecimiento también? Porque además de que suelen ser generales en todas las ciudades del país, en todas las comunidades, también es cierto que en los hogares marginados, pues hay una situación que se torna muchísimo más compleja, porque carecen de la infraestructura como tal, pero además los tiempos de paliar esas formas de garantizar que un hogar se encuentre abastecido 24/7, pues va a impactar también sobre un coste en la salud específica de las mujeres. Siguiente, por favor. En términos de derechos humanos, pues bien se conciben sin considerar las necesidades específicas de las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que fueron subsumidas bajo un modelo universal masculino de la misma sociedad patriarcal, por lo que las experiencias como tal, las necesidades específicas, las circunstancias no fueron atendidas. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo de no ser atendidas propician formas de desigualdad o inequidad acompañadas de fuertes ejercicios de violencia y de discriminación al momento de no ser tomadas en cuenta esas necesidades. El foco de atención y de análisis reflexivo gira en torno a la necesidad de aplicar la perspectiva de género como un mecanismo que garantice la contribución en los derechos humanos y que esto abra la posibilidad de incluirse en el acceso al agua en condiciones idóneas para el consumo humano. Siguiente, por favor. Entonces, para garantizar el derecho humano al agua, pues va a implicar que todas las personas tengan su accesibilidad, la disposición, el saneamiento del agua y además para consumo personal y doméstico en forma suficiente. El Plan Nacional de Desarrollo ya retoma incluso el hecho de que se debe priorizar el consumo humano sobre otros usos como tal. Eso implica usos, por ejemplo, como el de la agricultura y la manufacturera. Ojo, porque ese también es un dato que más adelante vamos a analizar y a reflexionar. Siguiente, por favor. Históricamente, entonces, ¿cuál va a ser esa relación que va a girar en torno al agua y su relación con las mujeres en específico? Si bien esas responsabilidades de las que hablábamos, que están relacionadas con el agua, como la recolección, el transporte y la gestión al interior de los hogares, recae sobre las mujeres desproporcionadamente, pues esto implica también
que esté interrelacionada con un principio de sostenibilidad de la vida propuesto por Cristina Carrasco y Pérez Orozco. Esta sostenibilidad de la vida lo que implica es que miremos el cuidado de las personas dependientes y además todo lo que implica el cuidar en materia de actividades específicas y tareas relacionadas con el agua. Ojo, no se puede cuidar sin agua, ya que no se puede invisibilizar una labor preponderante para mantener la salvaguarda de la salud de una persona genital. Y en esto implica una sobrecarga, por supuesto, al momento de visibilizar estas labores y en quién va a recaer esas responsabilidades, como por ejemplo el abastecimiento de agua en los hogares está dado por sentado o por hecho. ¿Por qué? Porque para cuidar se requiere que un hogar esté abastecido de agua 24/7 y para cuidar se requiere realizar las labores domésticas. Entonces, labores domésticas, cuidado y agua están intrínsecamente relacionados 24/7 durante una jornada no remunerada como tal. Y eso lo vamos a poder observar más adelante en una diapositiva en donde podemos abordar todas las jornadas que pesan sobre las mujeres en específico y cómo esto va a impactar sobre un coste en materia de salud física y tal también. Entonces, si los cuidados van a representar un trabajo no remunerado en los hogares, es importante mencionar que la necesidad de hacer corresponsable a las instituciones a través de un sistema que invite a visibilizar y a reflexionar sobre el impacto y el coste en la salud física y mental de las mujeres al hacerlas los malabares frente a la poca o nula disponibilidad del agua de uso doméstico, así como la falta de infraestructura que permita paliar todas las actividades que van a impactar específicamente en el acarreo al interior, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el momento en el que se carece de infraestructura o de presión de agua, por ejemplo, pues se salvaguarda en ocasiones incluso con un abastecimiento de agua por pipa. Y el abastecimiento de agua por pipa implica que se quede en la periferia como tal y que ahí se encuentren los depósitos de agua. ¿Quién acarrea el agua hacia el interior de los hogares? Pues si las responsabilidades de las labores domésticas y de cuidados recaen preponderantemente en las mujeres, y ahorita lo vamos a ver con estadísticas, pues en ellas va a recaer también la necesidad de acarrear el agua, porque sin agua no se van a poder llevar a cabo esas labores domésticas y de cuidados. Entonces, el acceso al agua limpia y segura es fundamental para la salud y el bienestar de comunidades, de mujeres, de niños, de niñas, pero también de aquellas personas que son las principales cuidadoras y que están particularmente afectadas por la falta de acceso a agua potable y saneamiento, ya que deben dedicar tiempo, energía a transporte de agua, a la espera del agua común. Siguiente, por favor. Entonces, ¿quiénes requerimos cuidados? Pues todas las infancias, por ejemplo, la adolescencia, las personas adultas mayores, las personas con alguna discapacidad o alguna condición de neurodivergencia. Al enfermar requerimos cuidados. Todas las personas requerimos cuidados en alguna etapa de nuestras vidas, en mayor o menor grado. ¿Esto qué quiere decir? Que ¿quién cuida más? Pues vamos a ver estadísticamente. Entonces, según la encuesta nacional de uso de tiempo, nos permite visibilizar que son las mujeres las que dedican 39.7 horas a la semana al trabajo no remunerado en los hogares, es decir, a cuidar personas dependientes y a realizar labores domésticas como tal. Pero necesitamos reflexionar muchísimo más al respecto. Siguiente, por favor. Para lograr visibilizar quién sostiene el cuidado de esas personas dependientes y a quién, por lo tanto, le afecta de forma diferenciada el hecho de falta de acceso al agua de uso doméstico, pues podemos revisar específicamente estas dos encuestas proporcionadas por el INEGI como tal. La encuesta nacional de uso del tiempo a 2024, que es la última actualización, pues logró evidenciar justamente que las mujeres dedican casi el doble de horas a la semana en las labores domésticas y en las labores de cuidado.
Pero, ojo, porque es importante visibilizar al mismo tiempo que para cuidar se requieren intrínsecamente las labores domésticas, es decir, se requiere mantener limpio un hogar, la higiene de las personas como tal, el lavado de la ropa personal, lavado de la ropa de cama, la preparación de alimentos. Todas esas actividades van a girar en torno al agua de uso doméstico. La segunda encuesta, por ejemplo, permite visibilizar el impacto del trabajo no remunerado en los hogares y cómo este es equiparable al sector servicios. Representa el 26.3% del Producto Interno Bruto de una nación, en específico la de México, y equivale a 8.4 billones de pesos. Ojo, es decir, que las mujeres aportan el 71.5% de esos 8.4 billones de pesos de las actividades del trabajo no remunerado, que son justo estas labores domésticas y estas labores de cuidado de las que estamos hablando. Siguiente, por favor. Desde el análisis teórico como tal, entonces, la aportación de la sostenibilidad de la vida propuesta por Cristina Carrasco y Pérez Orozco, pues nos permite evidenciar cómo el mismo mercado ha invisibilizado estas labores como tal y las acciones promovidas por el Estado a partir del Plan Nacional de Desarrollo en materia de género, agua y cuidados, pues nos invita a reflexionarlo por temporalidad específica. Por ejemplo, del 2001 al 2006 el tema se abordaba únicamente como la necesidad de fomentar la participación de las mujeres en la gestión del agua, pero para el 2007 y 2012 se habló de la responsabilidad y del reconocimiento del papel de las mujeres en el abastecimiento de agua en los hogares, ojo, ya que ellas eran quienes realizaban todas aquellas actividades que giraban en torno al agua de uso doméstico. Para 2013-2018, la política hídrica nacional diseñada ya tenía una visión del agua como un elemento de justicia social y que su carencia era un factor de pobreza para grupos étnicos minoritarios, por ejemplo, y para mujeres de zonas periurbanas y rurales, pero también aplica para mujeres con falta de acceso, incluso en ciudades como tal, no únicamente de las periferias, ojo. El Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 manifiesta la construcción de un Sistema Nacional de Cuidados y reconoce y alberga la posibilidad de redistribuir el trabajo de cuidados y al mismo tiempo impactaría en la redistribución de este rol asignado a las mujeres como abastecedoras de agua en las familias y en los hogares. Ojo, ¿por qué? Porque ello impacta en la siguiente, por favor, justamente el análisis de nombrar y reconocer la existencia de un abastecimiento como tal. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, sin ese abastecimiento no hay desarrollo de la vida familiar, de la vida misma, de la salud, de la salubridad del hogar, incluso. Si los cuidados impactan de forma directa sobre las mujeres y con ello la disponibilidad de agua afecta de forma específica también para ella, pues las variables de acceso, uso y control del agua pues vienen a girar en torno a la necesidad de garantizar un derecho humano como una de las principales líneas de análisis en esta posibilidad de mejorar todos los aspectos que van a girar en torno a la relación de la gestión del agua y con ello a la toma de decisiones, ojo, también a la planeación institucional y a nombrar y visibilizar las necesidades específicas de las mujeres. ¿Qué necesidades específicas son? Ahorita lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Adelante, por favor. ¿Qué más tenemos entonces? Si históricamente las mujeres han sido las responsables del abastecimiento de agua en un hogar, pues la condición de género misma se ha naturalizado y ello impacta en términos generales de que quienes van a sufrir más sobre la escasez pues van a ser aquellas desde las cuales va a implicar hasta una cuarta jornada que va a pesar sobre una sobrecarga de trabajo diferenciado. Ojo, y esto incluso puede impactar en gastos generales, como por ejemplo el hecho de tener que comprar agua para paliar la necesidad específica de la escasez del agua de uso doméstico. Entonces esas cargas de trabajo no remunerado van a seguir recayendo de manera desproporcionada en las mujeres. Por eso la necesidad de corresponsabilizar
tanto en materia del ámbito privado al interior de las familias, como en materia de ámbito de toma de decisiones institucional para entrar al cambio y a la transformación social. Siguiente, por favor. Si el abastecimiento de agua como tal al interior de los hogares está implicado la necesidad de visibilizar que alguien está subsidiando un trabajo, ojo, ahí es cuando podemos analizar y reflexionar sobre la importancia de abordar el subsidio de género como tal y cómo el Estado y el mercado ha invisibilizado que las mujeres han estado realizando el abastecimiento de agua en los hogares y subsidiando una necesidad específica, ojo. Y si a ello lo reflexionamos desde el impacto del trabajo no remunerado en los hogares en esos 8 billones de pesos, pues ahí hay un dato que evidenciar específico en materia de toma de decisiones, porque entonces, ¿quién se está llevando el beneficio de esas actividades como tal? Siguiente, por favor. Entonces, ese subsidio de género, ahorita lo vamos a ver en un diagrama, va a representar la cuarta jornada que va a pesar sobre las mujeres y que está intrínsecamente relacionado con el trabajo no remunerado en los hogares, que implica las labores domésticas y las de cuidado. Siguiente, por favor. Del lado izquierdo ustedes van a poder visibilizar las jornadas que pesan sobre los hombres. El papel de proveedor, incluso la posibilidad de ser el jefe de familia, tomador de decisiones, su trabajo remunerado por el cual percibe un ingreso. Y en las mujeres se puede observar en ese diagrama hasta 4 jornadas. Aquellas que tienen la posibilidad de un ingreso como tal a través del trabajo remunerado, 8 o 10 horas diarias, semana por ejemplo, por 6 días. Y tenemos una segunda jornada que implica labores domésticas, una tercera jornada que implica las labores de cuidado y una cuarta jornada que implica el abastecimiento de agua en los hogares como tal. Por supuesto que estas sobrecargas van a recaer de manera desproporcionada sobre las mujeres derivadas de esa naturalización del rol como tal. Siguiente, por favor. Y entonces ese subsidio de género pues va a expresarse en tareas vinculadas al agua de uso doméstico, labores de cuidado que se van a sostener la vida como tal. Y entonces, ¿qué va a incluir ese subsidio de género? Desde la espera a que llegue el agua. Va a afectar directamente a las mujeres en cuanto al uso de su propio tiempo. Por ejemplo, si llega de madrugada el agua, pues va a impactar sobre su descanso, porque las mujeres aprovechan que hoy toca agua para salvaguardar todo aquello que postergaron derivado de la falta de acceso al líquido como tal. Involucra aprovechar a echar lavadoras, involucra regar plantas, involucra incluso hasta el baño de algunas personas, miembros del hogar, aun cuando sea en horarios en donde ellas deberían de procurar un descanso como tal. Por supuesto que si es en un horario, por ejemplo, en donde involucre como tal la primera jornada de la mañana, pues estas mujeres van a decidir incluso no acudir a su hora de trabajo, lo que va a impactar sobre su productividad y la disponibilidad de acceso a un recurso económico como tal, o en las niñas incluso la pérdida de su día escolar como tal, porque alguien debe de quedarse en casa a juntar agua, a abrirle la llave para juntar agua y esperar a salvaguardar las necesidades que van a girar en torno al agua de uso doméstico. Entonces, la necesidad de abordar, que son las mujeres las principales abastecedoras de agua, pues nos invita a reflexionar de forma empática en quiénes tienen que estar repartiendo su tiempo, su cuerpo y su energía y cómo esto va a impactar de manera diferenciada. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo podemos ya para cerrar impactar en una política pública con perspectiva de género? Para empezar a reconocer que el trabajo no remunerado que realizan las mujeres impacta de forma desproporcionada, ojo, y que involucra incluso procesos de desigualdad en el acceso al agua de uso doméstico. Es crucial que se reconozca el papel de las mujeres en la gestión del recurso y es crucial también que se tome en cuenta las necesidades específicas de agua de las mujeres en cuanto a la posibilidad incluso de tomar decisiones sobre los horarios, por ejemplo, infraestructura que permita paliar ese acarreo de agua
parte de la periferia del terreno hacia el interior de los hogares. Son necesidades específicas de las mujeres, que ellas puedan incluso tomar una mayor participación en los consejos de toma de decisiones. En el siguiente, por favor, involucraría el hecho de que se reflejen esas necesidades específicas. Es esencial que se integren en la toma de decisiones, por ejemplo, como los consejos de cuenca. Su participación activa permitiría que sus necesidades siempre están en la mesa y que se prioricen esas necesidades para salvaguardar que éstas sean reconocidas. La infraestructura hídrica adaptada a esas necesidades domésticas también, por ejemplo, involucraría la inversión en recursos para mejorar esa infraestructura en donde el acceso al agua es limitado y se debe de priorizar el uso doméstico, como bien se habla ya en el Plan Nacional de Desarrollo. Siguiente, por favor. Y en la última ya la política de los subsidios para un agua de uso doméstico. Por ejemplo, si estamos hablando de que las mujeres han subsidiado el abastecimiento de agua en los hogares, pues valdría la pena también generar programas sociales de subsidios. Subsidios para garantizar el acceso al agua a familias, por ejemplo, con zonas de alto grado de marginación o con zonas en donde el acceso al agua se ve limitado como tal. Esto involucraría además que aquellas regiones con problemas de disponibilidad de agua, en donde esté el rol preponderante de las mujeres como abastecedoras y gestoras de agua, pues que los subsidios vengan a cubrir una necesidad específica del agua de uso doméstico, que mejore así la calidad de vida de las mujeres y de sus familias. Una política de corresponsabilidad implicaría compartir las cargas del abastecimiento de agua en los hogares, y eso implicaría compartir las labores domésticas y las labores de cuidados. Para la construcción de una sociedad justa, igualitaria y equitativa, pues implica también una paridad participativa, una equidad en la distribución de las tareas domésticas y de cuidados, y por supuesto una educación y sensibilización a través de campañas que promuevan esa corresponsabilidad al interior de los hogares. Y pues yo finalizo mi participación en este momento. Agradezco mucho la escucha de la comunidad estudiantil, de la comunidad loretana, que acontece pues en este muy bonito y necesario evento para seguir hablando del agua y su relación específica con el género. Muchísimas gracias por la escucha y quedo abierta a la posibilidad de responder a algunas dudas o algunas preguntas o algunas sugerencias. Muchísimas gracias. Finalmente, contamos con la participación del ingeniero José Manuel Ramírez Edgar. Es ingeniero en computación e ingeniería civil con más de 17 años de experiencia en el Servicio Público Federal, destacándose en la gestión, operación y desarrollo de infraestructura urbana y turística. Buenas tardes. Antes que nada, vamos a platicar acerca de los retos que tenemos en el manejo de los residuos sólidos en la población de Loreto, la población de Nopolo. Tenemos dos plantas de tratamiento. Una, como ya lo mencionó la presidenta, va a tratar 90 litros por segundo. La segunda está en Nopolo. Es de una capacidad de 30 litros por segundo, pero ahorita nada más trata 5 litros por segundo o 4.5 litros por segundo. Necesitamos saber a dónde van los residuos sólidos, a dónde va el drenaje que tenemos de nuestras casas, a dónde va. Va a una planta de tratamiento, por lo general. Nosotros somos muy afortunados, aquí en Loreto tenemos dos. Hay poblaciones como Constitución que tiene que no tiene una planta de tratamiento, Mulegé no tiene una planta de tratamiento y nosotros contamos con dos. Adelante, por favor. Vamos a empezar a ver qué es una planta de tratamiento. Es una infraestructura hídrica a la cual entran las aguas residuales. Todas las aguas que nosotros producimos en nuestras casas, podemos llamarle agua gris, porque eso es lo que producimos en nuestras casas. La industria, restaurantes, produce agua negra. Esta es la planta de tratamiento de Nopolo. Adelante, por favor. Las plantas de tratamiento, la ubicación de la planta de tratamiento de Nopolo se encuentra al oeste del desarrollo de Nopolo. Le das adelante, por favor.
Este es un esquema de la planta original de Nopoló. Esa planta iba a ser para manejar 60 litros por segundo. Por cuestiones presupuestarias, se hizo nada más la mitad y solamente es un espejo el que está en operación. Ven todos los pasos aquí, ahorita vamos a conocerlos mediante las fotos y por qué lo estamos viendo, por qué vemos una planta de tratamiento. La disposición de los residuos sólidos, todo lo que va al drenaje, tiene que entrar a la planta. Si nosotros empezamos a tirar madera, metales, varillas, como nos ha pasado y nos lo hemos encontrado en las bombas de los cárcamos, porque para que llegue el agua negra a la planta tiene que pasar por un cárcamo de aguas residuales. Va bombeado y llega a las plantas de tratamiento. Adelante, por favor. Estos son los certificados que tenía la planta de tratamiento de Nopoló. Adelante, adelante, por favor. Adelante. Ahí están viendo ustedes el primer paso después del pretratamiento. Este es un sedimentador primario. Ahí es donde todos los sólidos que quedan después de pasar por el desarenador empiezan a acumularse. La mayoría son lodos. Ya no lleva arena, ya no lleva basura, todo queda en un pretratamiento. Por eso es muy importante el pretratamiento cuando entra el agua residual a la planta. Adelante, por favor. Este es el pretratamiento. Comúnmente se llama desarenador. Ahora hay cárcamos como los de la Zaragoza y la Miramar, ya cuentan con un pretratamiento. Entonces, eso va a evitar que el estrés que sufre la planta de Loreto lo sufra ya. ¿Por qué? Porque esta etapa se va a hacer en esos cárcamos. Entonces, a la hora de la limpieza y a la hora de que la arena y la basura se quede en ese módulo, ya la planta no va a sufrir de ello. Ahorita en Nopoló está incluida dentro de la planta. Aquí tenemos dos cribas, en una se queda la arena, en una se quedan la basura y todos los sólidos de gran tamaño. El siguiente, por favor. De aquí el agua entra, pasa al sedimentador primario. Aquí, ¿qué pasa? Aquí vamos a estabilizar nuestra agua negra y todos los sedimentos que le queden al agua, que ya viene siendo más que nada lodo, porque ya no hay arena, ya no hay basura, idealmente, se empiezan a quedar en el fondo de este sedimentador. Es muy importante estar purgando una instalación como esta. ¿Por qué? Vean la estructura que se ve ahí, es una rastra que te permite estar moviendo toda el agua y provocar que el sedimento empiece a caer por unos canales que tiene y todo el lodo se queda en el sedimentador primario. Nos vamos al siguiente, por favor. Después el agua pasa a una parte del ciclo muy importante, que es donde se estabiliza la mezcla. Nosotros lo llamamos licor. A veces van ustedes a decir, ¿por qué le llaman licor a la mezcla? Aquí es donde se empieza a oxigenar toda el agua negra. Todo el olor se va aquí y empieza a oxigenarse todo el agua negra. Ya no trae lodo. La mayoría del lodo ya se quedó en el sedimentador primario. Después de que pasa de este proceso, nos vamos a la siguiente, al sedimentador secundario. Lo último de los lodos, lo más pesado que le queda, se va aquí y de aquí ya es muy importante ver cómo sale el agua. Aquí ya se clarificó. ¿Por qué? Porque ya los sólidos no existen en el agua. Ya todos se quedaron en el fondo de este sedimentador. Hagan de cuenta que es una especie de filtración la que se realiza pasando por los sedimentadores y de aquí el poco lodo que se llega a producir va a una secadora de lodos y se lleva unas celdas de secado. Después de aquí el agua va bombeada. La que sigue, por favor. El agua pasa a las casetas de cloración o a las celdas de cloración. Aquí es muy importante que sepan que hay diferentes tipos de desinfección. En Nopoló se maneja gas cloro
Afortunadamente aquí en Loreto tenemos rato, no porque sea una cuestión de seguridad, pero aquí ya se hace el saneamiento con hipoclorito de sodio, ya es una sal, ya no es un agente como el gas cloro. Aquí ya no, en Loreto ya no corremos riesgo de nada. El gas cloro, si se llega a tener una fuga, tenemos 1,5 kilómetros a la redonda que todo va a fenecer, porque es un agente muy agresivo. Aquí es donde se clora el agua tratada. Y de aquí es muy importante el siguiente paso. ¿A dónde voy? Lo puedo llevar a redes de riego, lo puedo llevar a una garza o lo vierto a un cuerpo de agua. Siguiente. Si se fijan, en la parte sur de la planta de tratamiento hay lagunas de oxidación también. Si el agua tratada cumple la norma 001 de Conagua, que es para riego agrícola, o riego de áreas jardinadas, ya tenemos una palomita. Si cumple la norma 003 de Conagua, ya nos permite a nosotros verterla en un cuerpo de agua como esas lagunas. La peculiaridad que se tiene en esas lagunas es que ya son unas unidades de manejo ambiental. ¿Por qué? Porque ahí ya se creó un ecosistema no propiamente artificial, porque ahí anidan cormoranes, fragatas, garza blanca, garza de patas doradas, llegan aves estacionarias como el pato canadiense. Eso quiere decir que el agua que se trata en la planta es de una buena calidad. No podría haber vida en un medio contaminado. Entonces, de aquí es el final en una laguna o en una red de riego o en un lugar como el campo de golf donde se manda el agua tratada. ¿Por qué es importante saber a dónde van los sólidos? La siguiente foto, por favor. Este es el tren de agua, de todo lo que les expliqué. Así va el agua pasando por cada una de las etapas de la planta. Siguiente, por favor. El agua se puede comercializar, como lo dijo la presidenta, tiene un alto valor el agua tratada y ahora nos tiene que servir para riego de áreas verdes, para riego de plataformas cuando estamos construyendo. Tiene muchas utilidades y más que nada estamos reutilizando ese recurso. Entonces, la planta de Nopoló pronto va a pasar a manejo del organismo operador. Por esta razón el agua de Nopoló no se comercializa, pronto se va a comercializar. Siguiente. Vamos al tema de los sólidos. Las trampas de grasa. Todos en su casa, cuando están cocinando, ¿a dónde se va el aceite? Ahí tenemos un detalle muy fuerte. Normalmente lo que hacemos es que se va al drenaje. Muy poca gente es la que agarra el aceite y lo guarda en una botellita de plástico o de vidrio y la tira a la basura. El problema de estar vertiendo aceites al drenaje lo hemos tenido aquí en Loreto y no sé si se han dado cuenta, que de repente empieza a brotar el agua negra de las alcantarillas, ¿no? Y dicen, eso es de Zapa. No va por ahí. Es todo lo que vertemos al drenaje. Nosotros vertemos aceite y grasas y créanme que se hacen unas cosas muy grotescas de ver. Ahorita se las voy a mostrar. Pero la trampa de grasas para eso nos ayuda. Para el agua que va con aceite, se queda el aceite en la trampa de grasas, el agua ya filtrada va hacia el drenaje y todo el aceite se queda dentro de las trampas, como les comenté. ¿Y qué pasa? Bueno, hay que contratar una empresa que desasolve las trampas de grasa para limpiarlas. Pero esto no se debe de ir al drenaje. Y les estoy hablando de una trampa de grasas, lo ideal sería que cada casa tuviera una trampa de grasas, pero es imposible. Pero al menos los restaurantes, carnicerías, supermercados,
deberían de contar con una trampa de grasas. ¿Por qué? Porque el verter aceites al drenaje, hagan de cuenta que lo están taponeando nada más. Ustedes ven que se sale el agua negra. ¿Por qué? Porque no hay trampas de grasa. Así, yo aquí en Loreto nada más he visto una y es la de la universidad. Necesitamos un trabajo de concientización muy fuerte porque lo que nos hemos encontrado nosotros en los drenajes, zapatos, colchones, guantes, redes, polines. Y dices, ¿cómo es posible que del drenaje de una casa que va cayendo al pozo de visita te encuentres un zapato, un colchón? Nos ha pasado en las bombas de los cárcamos porque hay derrames de agua negra también porque a la planta de tratamiento llega el cárcamo, pero lo que le llega al cárcamo, el otro día sacamos una bomba con un pedazo de polín en el impelente. El impelente es lo que hace que la bomba funcione y jale agua. Un polín, ¿cómo se mueve por la red de drenaje un polín? Es increíble, pero pasa. Y hemos visto mucho que a veces la gente cree que el drenaje o los pozos de visita son basureros. Y no. Loreto es un lugar muy limpio. Yo no veo que la gente tire mucha basura en el drenaje. Pero también, digo, guantes, zapatos, colchones, pues está muy complicado. Por eso, cuando llegan a la planta, las bombas se tapan, se queman, y hay que sacarlas, y una vez que las sacamos, las reemplazamos y volvemos a colocar otra bomba. No me digan que la bomba sale limpia. La bomba sale, es un riesgo tóxico, ¿no? Podríamos decirlo así. Es complicado trabajar así, y mientras nosotros no tengamos la cultura de manejar un drenaje de la manera adecuada, nosotros como sociedad, se va a seguir presentando este tipo de situaciones. ¿Le das para adelante, porfa? Voy. Nada más quería que vieran estas fotos. Estas fotos son del drenaje aquí en Loreto. Y creo que son de las menos fuertes, ¿verdad, Inge? Hay otras peores. Por ejemplo, vean esta. Todo eso es grasa. Está hasta arriba del pozo de visita. Entonces, necesitamos ser conscientes de lo que vertemos al drenaje y cómo lo manejamos. Entonces, hay que trabajar en eso y hacer un trabajo de concientización muy fuerte. Nos quejamos, otro derrame. Sí, pero lo que vertemos al drenaje depende mucho de todo eso. Entonces, les vamos a pedir, todos los que estamos aquí, tratar de concientizar a todos nuestros conocidos, a nuestros amigos, nuestros familiares. Si de repente vemos que están tirando algo al drenaje, oye, espérate, no se puede hacer eso porque vas a ocasionar un problema muy grave y muy fuerte. Yo me acuerdo mucho, ya es lo último, se los prometo, hubo un problema, no en México, unos muchachos en Francia compraron de unas bolitas de las que se hidratan con agua y las deja uno y 12 horas después salen las esferas ya más grandes. Vertieron eso en el drenaje en París. Taponearon todo un barrio en París. La multa fue de millones de euros porque supieron quiénes lo hicieron. Entonces, ¿a quién multamos? Se nos queman 5 o 6 bombas al mes por lo que se vierte el drenaje. ¿A quién multamos? Entonces, nos vamos con esa tarea porque eso es muy importante, que sepamos qué es lo que vertemos y qué pasa si lo hacemos, que es algo muy complicado. Entonces, hay que tener ese trabajo de concientización. Eso les pedimos, por favor.